pero el tema de esta tarde se titula El anticristo y la bestia atacan al Creador. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo, si no puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por esta nueva semana que nos has regalado. Gracias, Padre, porque pudiéramos estar haciendo cualquier cosa en cualquier lugar y hemos decidido venir a tu casa de oración para seguir estudiando tu palabra y entendiendo estos mensajes de advertencia y de amonestación que tú tienes para tu pueblo en estos tiempos. Padre, es un tema sumamente sabroso y controversial, así que pedimos que tu Espíritu nos dirija para que podamos no solamente comprender y entenderlo, sino que podamos vivir de acuerdo a él. Gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 tenemos lo que ya hemos estado estudiando con gran detalle, el mensaje final, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con él, que se conoce como el Evangelio eterno. Hemos estado estudiando estos tres mensajes finales, estos tres ángeles del Evangelio eterno que advierten a la tierra sobre el fin de este mundo, sobre el engaño de la bestia, sobre el engaño de la imagen y la marca de la bestia, y Dios queriendo proteger a su pueblo. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. ¿Cuántos están ahí? Y dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, y qué cosa más, y la fuente de las aguas. Y si recuerdan, habíamos hablado que ese primer ángel es un llamado a restaurar esos cuatro principios: teme a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso ya lo estudiamos la semana pasada, pero se nos quedó uno de esos principios del primer ángel que dice aquí: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, si Dios le está pidiendo a su pueblo en los tiempos finales adorarlo como el que creó, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, significa que al pueblo de Dios se le ha olvidado. ¿Están conmigo? Porque el llamado es a restaurar el principio, a restaurar ese principio que aparece, porque el pueblo de Dios se le ha olvidado adorar a Dios como el creador, y por eso lo pide, porque si su pueblo lo estuviera haciendo no tendría que pedirlo. El hecho de que él le está pidiendo a su pueblo que lo adoren como el creador es porque el pueblo se ha olvidado adorarlo como el creador. Ahora, ¿a Dios se le adora como el creador en la Biblia, sí o no? ¿Qué ustedes creen? Pues vamos a ver la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 versículo 24 dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste o que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La iglesia primitiva adoraba a Dios como el creador, sí. ¿Y en el cielo también se le adora a Dios como el creador? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existe y fueron ¿qué? Así que lo que nos está pidiendo no es nada que no se haya hecho anteriormente y que no se hace actualmente en el cielo. El problema ha sido que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se le ha olvidado cómo adorar a Dios como el creador. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que en el capítulo 14 no nos explica cómo adorarlo como el creador. Solamente nos dice que lo debemos hacer, que debemos restaurar esos principios. Pero el contexto sí nos da una pista a dónde tenemos que ir para adorarlo como el creador. ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Adorarlo como el creador. ¿A dónde tenemos que ir entonces? A la creación. Amén. Tenemos que regresar ¿a dónde? A la creación, porque dice que lo adoremos como el creador. Así que la pista nos dice: regresen ¿a dónde? Regresen a Génesis. Así que por favor vayan conmigo a Génesis. Génesis capítulo 1, porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 explica la creación. ¿Están conmigo o no están conmigo? El contexto no lo explica, simplemente nos dice: mira, al pueblo se le ha olvidado, así que tienen que ir al principio, tienen que ir al comienzo para saber cómo es que se le adora a Dios como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuántos están conmigo? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? En el principio creó ¿quién?
¿Qué creó? Amén. El primer versículo de la Biblia no comienza con una pregunta, no comienza con una interrogante, empieza con una declaración. Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le hago una pregunta. Cuando dice que Dios creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, en este contexto Dios creó todo. ¿De quién está hablando? ¿De Dios Padre, de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo? Levánteme la mano los que creen que cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que Dios creó todo en el principio. Levánteme la mano los que creen que está hablando de Dios Padre. Levánteme la mano los que creen que está hablando de Dios Hijo. Levánteme la mano los que creen que está hablando de Dios Espíritu Santo. Muy bien, solamente 3 personas, 4, como 5 personas se atrevieron. Los demás no tienen idea de lo que está pasando aquí. O es que no se atreven. Recuerde, no tenga miedo de cometer errores, familia. No tenga miedo de atreverse a equivocarse. Eso no está mal. Usted aprende por medio de sus errores. ¿Están conmigo? Y tenemos que enseñarle a los chiquitos también que no tengan miedo de cometer errores. Esa mentalidad a veces afecta el desarrollo de un ser humano porque por miedo a cometer errores no se atreve o no se aventura a hacer algo que puede ser para su propio bien. ¿Están conmigo? El cometer errores es parte del proceso humano, es parte del proceso en esta vida y nos ayuda a aprender porque de nuestros errores es que aprendemos. ¿Amén? Ahora, la pregunta que hice es un poco capciosa. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo están involucrados en la creación. Si usted quiere entenderlo o si quiere analizarlo de una manera más palpable, a mí me gusta mirarlo desde esta perspectiva. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. ¿Están conmigo? Los tres están involucrados en la creación, como bien explica la palabra de Dios. Pero hay uno de los tres, de las 3 personas de la deidad, que se le da el crédito específicamente en la Biblia por la creación. ¿Y quién es ese? Juan capítulo 1, del 1 en adelante dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con todas las cosas por él. O sea, por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el verbo fue hecho carne y habitó entre. Así que cuando dice que el verbo hizo todo y todo fue hecho por él y para él, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús, amén. Claro, estamos hablando de Cristo antes de encarnarse, antes de ser un ser humano. No significa que el Padre y el Espíritu Santo no son creadores. Lo que significa eso, lo que la Biblia está planteando, o el enfoque de la Biblia es en el Hijo. Por eso hay personas por ahí que tienen problemas con el asunto de la Trinidad. La palabra Trinidad simplemente significa unidad de 3. ¿Están conmigo? Y en la Biblia nos habla de que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Están conmigo? Pero los 3 son ¿qué? Los 3 son divinos. Cuando yo pienso en Dios, yo pienso en una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mucha gente quiere enredarse que si el Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo. Mire, si usted quiere resumir la Biblia no es muy complicada. Tanto el Padre como el Espíritu Santo en la Biblia te están apuntando, señalando y llevando al Hijo. ¿Están conmigo? La Biblia no está tratando de entender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es un misterio que no lo ha dado a revelar para nosotros. Pero hay suficiente información en la Biblia para entender que tanto el Padre está ahí, el Espíritu Santo está ahí y ahí está el Hijo. Amén. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo. En Lucas capítulo 3, versículo 22, que dice que Cristo salió de las aguas. ¿Quién descendió sobre Jesucristo en forma de paloma? El Espíritu Santo, y desde el cielo se oyó una voz que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que no haga problemas de lo que no existe, porque el problema de entender la unidad entre las 3 personas de la deidad no existe. Eso se lo están inventando los seres humanos aquí. No caiga en ese error. Tanto el Padre como el Espíritu Santo dicen: no nos miren a nosotros, enfóquense en el Hijo. Todo es por medio del Hijo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entendiendo esto, que Cristo es el creador y es quien se le da el crédito, ¿cómo podemos entonces entender cuando dice adorarlo como el creador? Pues bien sencillo, familia. Lo que tenemos que hacer entonces es mirar la creación y entender qué es lo que pasó en los días de la creación, porque ahí explica clara
claramente a qué se está refiriendo la Biblia. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 1, versículo número 31. Génesis capítulo 1, versículo 31, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Están ahí? Y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Noten que cada día de la creación, si usted hace el recuento, dice el primer día hizo y fue bueno. El segundo día bueno, el tercer día bueno, todos los días. Pero el sexto día dice que fue bueno en gran manera. Por favor, no trate de encontrarle una explicación científica a la creación en Génesis capítulo 1, porque es imposible entenderlo. Lo que nos está revelando simplemente es que Dios creó todas las cosas. Amén. Los detalles sobre cómo Dios lo creó, eso nos lo va a explicar cuando vayamos al cielo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero aquí dice claramente que el sexto día todo era bueno en gran manera. Dice el versículo 1 del capítulo 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, en el sexto día todo fue creado, y por eso dice que en el sexto día era bueno en gran manera. Pero noten lo que dice el versículo 2: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Aquí hay una aparente contradicción, porque dice aquí que en el sexto día creó todo y todo era bueno en gran manera, pero luego dice que en el séptimo día acabó todo. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos esto? ¿O terminó todo en el sexto día o terminó todo en el séptimo día? Y alguna gente dice, esto es una contradicción. ¿Cómo es que pudo haber terminado en el sexto día y luego dice en el séptimo día? Pues sencillo. El problema es que para entender el concepto de lo que está tratando de plantar la palabra de Dios aquí, tenemos que mirar la creación desde la perspectiva de un artista o de un pintor o de una pintora. ¿Cuántos aquí pintan? ¿Alguien aquí pinta? ¿A alguien le gusta pintar? ¿Nadie? Bueno, pues está bien, no se preocupen. En el cielo se le va a pegar. Cuando miramos la creación desde la perspectiva de un pintor o de una pintora, entendemos exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a mirar la tierra. ¿Cómo era la tierra en el principio? Vacío. No, ¿cómo es? No digan desordenada. Eso no es la palabra que va ahí. Porque Dios es un Dios de orden. La palabra es desolada, vacía. ¿Están conmigo? O desadornada. Eso es una traducción que trae un poco de problemas con gente que ataca la Biblia. Ahora, cuando un pintor o una pintora va a pintar, ¿qué es lo primero que necesita? Además de las brochas y la pintura, un lienzo, ¿verdad que sí? Así que piensen en la tierra como un lienzo, como un gran lienzo. Así que vamos a ver a Cristo como el pintor, y llega el primer día y dice, hoy tengo ganas de crear, hoy tengo ganas de hacer este mundo nuevo. Y lo primero que hace entonces es que, ¿qué hace el primer día? A ver si conocen sus 6 días de la creación. ¿Qué es lo que hace el primer día Cristo? Recuerden, esto es antes de encarnarse, no se enreden. ¿Qué hace el primer día? La luz, ¿verdad? Hágase la luz. Así que ahí Cristo va y pinta en el lienzo la luz. ¿Y le quedó cómo? ¿Cómo le quedó? Bueno, y se fue. Segundo día regresa, ¿qué hace? ¿Qué creó el segundo día? Separó las aguas de manera, ¿cómo? De manera vertical. Separó las aguas de manera vertical. ¿Y qué surgió? La atmósfera. Lo que le llaman el primer cielo. ¿Cuál es el propósito del primer cielo? A ver. Para que pudiéramos, ¿qué? ¿Cuántos le quieren dar gracias, Señor? Porque podemos respirar. Porque si no respiro, entonces no estaría vivo. Ni yo tampoco, ¿verdad? Así que el segundo día, ¿qué hace? Hace un espacio, ¿verdad?, sobre la tierra en donde puede haber oxígeno y el ser humano pueda respirar. Y se fue, me quedó bueno. Regresó el tercer día. ¿Y qué hace ahora el tercer día? Ahora separa las aguas de manera horizontal. ¿Y qué sale? La tierra seca, ¿verdad? Los árboles, la grama, los vegetales, toda la vegetación que hay sobre la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice, me quedó
bueno. Y se fue. Regresa el cuarto día. ¿Y qué hizo el cuarto día? Muy bien, los chiquitos saben muy bien, exactamente. Se me quedó ahí, ¿verdad? Las flores el tercer día, adornando la tierra, las frutas. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor por las frutas? Amén. Me estoy gozándome con unos mangos que hay en un supermercado que hay cerca de ahí. Me encantan. Amén. Y luego el cuarto día, como muy bien dijo el chiquitito por aquí, ¿qué hizo? La luna, las estrellas y el sol. Y dijo, me quedó bueno. Luego regresó el quinto día. ¿Y qué hizo el quinto día? Muy bien, los peces del mar y las aves de los cielos, el águila, ¿verdad? El colibrí, el delfín, todos estos animales. Noten cómo Dios está preparando la tierra. Y luego entonces dijo, me quedó bueno. Y luego regresó el sexto día. ¿Y qué hizo el sexto día? ¿Los animales de dónde? Los animales terrestres, el león, el elefante, ¿verdad? Lindos, pero hizo algo más en el sexto día. ¿Quién hizo? Adán y Eva. Y por eso dice en el Génesis 1:31 que terminó, ¿qué cosa? En el sexto día toda la obra que había hecho y le quedó como bueno porque todo lo que había hecho hasta el punto de Adán y Eva fue creado para ellos. Amén. Todo lo que Dios hizo lo creó para Adán y Eva. La tierra es el regalo de bodas que Dios le da a Adán y Eva. Y de hecho, ahí mismo, terminando el sexto día, entonces Dios viene y hace la primera ceremonia matrimonial. Amén. Se casan Adán y Eva. Terminó todo. Todo fue acabado en el lienzo. No había que poner más nada. ¿Verdad que no? No había más nada que crear. Pregunta, Adán y Eva necesitaban todo lo que necesitaban para vivir. ¿Ya estaba creado, sí o no, cuando los creó? Sí. Ellos no necesitan más nada. Todo lo que ellos necesitaban para vivir ya había sido creado. Pero en el cuadro falta algo. En el cuadro de la creación faltaba una cosa. Porque todo está pintado y todo está hecho. Pero ¿qué falta en el cuadro de la creación? Falta aquello que señala quién fue el que hizo el cuadro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Falta aquello que lo señala. Por ejemplo, esta pintura que he utilizado y quizá usted lo ha visto antes, está muy bonito y usted lo ve y dice, wow, pero qué lindo ese cuadro. Y usted se preguntará, ¿quién fue la persona que pintó ese cuadro? Pues familia, la persona que lo pintó la sabemos porque aquí abajo, si usted ve, puso su firma. Ahí dice Los Justinian. Los Justinian es la persona que creó ese cuadro. ¿Cómo lo sé? Porque la persona puso su firma en el cuadro. Familia, cuando dice que en el sexto día Dios terminó todo lo que había hecho y le quedó bueno en gran manera, es porque ya no había que pintar más nada. Ya todo lo que el cuadro o todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir estaba hecho. Pero faltaba una cosa, y era que la firma que señala quién es el creador de los 6 días. ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra y el mar? Faltaba una cosa que señalaba quién era el creador. ¿Y qué hizo Dios? Aquí dice que hizo qué. Y fueron 10 en el versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día. Y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había en la creación. ¿Cuánto dicen amén? El séptimo día es la firma o el sello de Dios sobre la creación. Lo señala a Él como el que creó las cosas. ¿Están conmigo? El séptimo día Dios no creó nada. Simplemente hizo un espacio de tiempo y Él determinó que ese espacio de tiempo era sagrado y santo porque fue el día que Él descansó de ser el creador de los primeros 6 días. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso que yo digo puede sonar muy bonito. Me ha venido la gente y me han dicho, lo que pasa es que usted, como usted habla así bien rapidito y usted como que se lo sabe toda, pues usted le suena lindo. Pues perfecto, aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que yo creo, aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar con la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Será que yo puedo probar que el séptimo día de la creación fue hecho como una conmemoración, como una celebración de los 6 días de la creación que identifican a Dios como el creador? ¿O será que yo me inventé eso? Pues claro que Él lo dice. ¿En dónde lo dice? Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 20.
Éxodo capítulo 20 enseña este principio fundamental de que el séptimo día fue creado por Dios para celebrar y conmemorar que Él es el creador. Amén. Éxodo capítulo 20 y vamos a ir al versículo número 8. Éxodo capítulo 20 versículo 8. Recuerden, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Y dice claramente que el séptimo día Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Noten lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 8. ¿Cuántos están ahí? ¿Cómo empieza el cuarto mandamiento? Paremos ahí. ¿Cómo empieza el cuarto mandamiento? Si Dios puso acuérdate en el cuarto mandamiento, ¿no será porque se nos iba a olvidar? Por eso es que en Apocalipsis 14, 7, ¿qué dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios sabía que se nos iba a olvidar. Entonces le puso al mandamiento la palabra acuérdate. Implicando también que se tiene que haber dado antes de que los 10 mandamientos se dieran. ¿Cuándo fue que se dio el séptimo día? En la creación. No fue en el monte Sinaí, fue en la creación. Acuérdate de qué? Del día de reposo para santificarlo. Paremos ahí. La palabra santificar significa tomar algo común o tomar algo y darle un uso sagrado o especial o santo. ¿Están conmigo? Es tomar algo y apartarlo de lo demás. ¿Por qué? Porque es para Dios. ¿Están conmigo? Eso es algo especial, diferente. Cuando Dios santifica algo, Dios dice, esto tú no lo vas a tratar o lo vas a usar o lo vas a mirar como si fuera cualquier otra cosa. Esto me pertenece a mí, es lo que está diciendo Dios. Sigue diciendo en el versículo número 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. Eso es lo que dice ahí. Mas el séptimo día es reposo para ¿quién? Le hago una pregunta. ¿A quién le pertenece el séptimo día? A Dios. A mí no me pertenece. Ahí no dice que el séptimo día es mi reposo. Ahí dice que es el reposo del Señor. Es su día santo que Él santificó. ¿Están conmigo? Sigue diciendo. No hagas en Él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Paremos ahí. Dios nos dice, miren, el séptimo día es mi día de reposo, es mi día santo. Yo lo creé y lo establecí para mí, para yo celebrar y conmemorar que yo soy el creador y para disfrutar y deleitar ese día. Y no quiero que en ese día ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie en tu casa trabaje. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que el Señor no quiere que en su santo día que hagamos ningún trabajo cotidiano? ¿Qué son trabajos cotidianos? La limpieza, cocinar, las tareas, lavar el carro, ir de compras. Esas son cosas que tú tienes 6 días para hacer. Él dice, 6 días te di para que tú hagas lo que tienes que hacer diariamente. Pero el séptimo día yo no quiero que hagas las cosas que haces cotidianamente. Por favor, no incluyan cepillarse y bañarse en ese contexto. Esas son cosas que hay que hacer todos los días. ¿Están conmigo? Pero Él dice, eso que tú puedes hacer en cualquier otro día, no quiero que lo hagas en mi día santo. Quiero que ese día, esas cosas lo dejes para después. Si no es una emergencia, si no es algo vital del momento, entonces déjalo para después. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón Dios nos pide eso? Pues Él mismo lo explica en el versículo 11. Porque en 6 días hizo o creó el Señor, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten que la cita o la referencia sobre por qué nosotros guardamos o descansamos en el séptimo día es por qué razón. Por la creación. Nos lleva y nos regresa a Génesis. ¿Y qué dice Dios? La razón por la cual que yo no quiero que ustedes hagan lo que hacen cotidianamente en mi día es porque es mi día santo. Es mi día santo de celebrar, de disfrutar y gozar de que yo soy su Dios y de que ustedes son mi creación. Amén. Pregunta, ¿se merece Dios un día de celebración semanal? Se lo merece todo. Y sin embargo nos dice un día
Yo quiero que ustedes pongan todo lo que ustedes hacen el resto de la semana a un lado y me lo dediquen a mí como su creador. Amén. El séptimo día nos lleva a identificar, a conmemorar y a celebrar que Dios es nuestro creador y que Él merece toda la gloria y la honra porque Él fue el que nos creó. Pregunta, ¿no tomamos días para celebrar otras cosas? ¿Toman días para celebrar bodas, sí o no? Sí. ¿Toman días para celebrar cumpleaños? Sí. ¿Toman días para celebrar quinceañeros y otras cosas? Y nos vamos con viento y popa y hacemos todo. Pregunta, ¿no se merece Dios un día a la semana que se lo dediquemos a Él? Eso es lo que Él dice. Y Él dice, si tú quieres celebrar, si tú quieres reconocer que yo soy su creador, Él nos invita a descansar con Él. Porque el día no te pertenece ni a mí a ti, el día le pertenece a Él. Y Él lo que hace es que nos invita a descansar con Él y a celebrar que Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué reposó Cristo en este día? ¿Será que cuando Cristo hizo el elefante se quedó sin aire? Ay, este elefante me sacó el jugo, déjame descansar. ¿Usted cree que fue eso? La Biblia dice que Dios no se fatiga ni se cansa. La Biblia sí explica por qué Cristo hizo un día de la creación. ¿Por qué Dios creó un día de reposo? Dice en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo se hizo para el judío. Ahí no dice que el día de reposo se hizo para el judío. Ahí dice que se hizo para ¿quién? Para el hombre, para el ser humano. La palabra que va ahí es la palabra griega antropos, de donde sacamos seres humanos, humanidad. Desde ahí se saca el estudio de la antropología. No está hablando de judíos, porque cuando Dios creó en Génesis capítulo 1, los judíos no existían. Los judíos no aparecen hasta el final de Génesis. ¿Adán y Eva eran judíos? No. Así que cuando hizo el día, dice que lo hizo ¿para quién? Para toda la humanidad. Y dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de ¿qué? A veces brincamos ese versículo y nos enfocamos solamente en la primera parte. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Sabe lo que estaba diciendo Cristo a los fariseos? Cristo le estaba diciendo, yo soy el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque le está diciendo, yo tengo la autoridad para explicarle a ustedes cómo guardar el sábado, el día de reposo, porque yo fui el que lo creé. Amén. Yo fui el que lo hice. Por eso es que yo soy el Señor, yo soy el dueño, lo que está diciendo. Yo soy el rey sobre el día porque yo lo creé. Y yo le estoy tratando de explicar a ustedes cómo hacerlo, porque los judíos habían convertido el día de reposo en una carga, en un yugo, poniendo un montón de reglas y leyes, que si no puedes caminar de aquí, que si no te puedes jalar un pelito blanco, que si no puedes levantar esto. Y para los judíos, en los tiempos de Cristo, el día de reposo era un yugo, era una carga. Y Él dijo, miren, esto es un día de celebración, es un día de fiesta, que venimos a conmemorar y a gozarnos que Dios es nuestro creador. Y ustedes lo han convertido en una carga. Y Él le dice, por eso lo acusan y dicen, tú estás violando el día de reposo. Él dice, si yo fui el que lo creé, ¿cómo lo voy a violar? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, tenemos un problema serio en el cristianismo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? Alguna gente, bueno, déjame empezarlo de esta manera. Cuando yo vine al cristianismo, como le expliqué, yo no nací en un hogar cristiano, y yo vine al cristianismo después de grande. Yo estoy estudiando con diferentes denominaciones y me encuentro con la mayoría de las denominaciones que dicen que el día de reposo es el domingo. Me encuentro con algunas denominaciones que dicen que el día de reposo es el sábado. Me encuentro con algunas denominaciones que dicen que ya no hay día de reposo. Y me encuentro con algunos que dicen que todos los días son santos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos se están contradiciendo. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque es un solo Dios, una sola Biblia, pero me encuentro con muchos diciendo muchas cosas diferentes. Que si todos los días son santos, que ningún día es santo, que solamente este día es santo y que solamente aquel día es santo. Y yo obviamente no escuché a ninguno de ellos. ¿A dónde me tuve que ir para saber cuál es el día de reposo? A la Biblia. ¿Y qué hice? Me puse a estudiar. Pregunta, ¿habla la Biblia clara y contundentemente cuál es el día de reposo de Dios? Oh, familia, lo dice con una claridad espectacular. ¿En dónde? Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 23. Les voy a mostrar la evidencia bíblica e histórica sobre cuál es el día de reposo. ¿Para qué?
para tomar esta controversia y ponerlo en silencio ya. Recuerda, el cristiano no se deja llevar por lo que dice fulano o fulana o el pastor o el ministro o mami y papi. El cristiano se deja llevar por lo que dice la palabra de Dios, amén. Porque Dios es el dueño, Él es el Señor, Él es el creador. Lucas capítulo 23, ¿cuántos están conmigo? Le voy a enseñar la evidencia contundente que a mí me mostró claramente cuál es el día de reposo. Y recuerden que Dios no es Dios de confusión. Dios no está para confundir a nadie. Dios es claro y directo y su palabra lo es. Lucas 23, ¿cuántos están ahí? Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió ¿qué cosa? Fue a Pilato y pidió ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que pidió José de Arimatea? Si José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, ¿en dónde estaba el cuerpo de Jesús? En la cruz. ¿Están conmigo? Cristo estaba en la cruz. Dice, versículo 53, y quitándolo, o sea, quitando el cuerpo, ¿de dónde? De la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en la cual no se había puesto a nadie. Versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de... Noten, familia, que dice aquí que claramente que Cristo estaba muerto en la cruz y José fue a pedir el cuerpo. La historia, la profecía enseña que Cristo murió a las 3 de la tarde. Y dice que cuando bajaron el cuerpo de Jesucristo, José lo puso en la tumba de él. Y cuando lo puso en la tumba de él, dice que era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora, esto confunde un poco porque nosotros tenemos una mente occidental cuando pensamos. ¿Qué significa una mente occidental? Que nosotros pensamos que el día comienza ¿cuándo? A la medianoche. Nosotros pensamos que el día comienza a la medianoche y por eso nosotros ahora mismo, en la mente occidental, ¿qué día es ahora mismo? Es domingo. Nosotros pensamos que no es lunes ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Y entonces por esto este versículo confunde porque dice que estaba para comenzar el día y tú, ¿pero cómo es este asunto? Sencillo. En la mente oriental, bíblica e histórica, el día no comienza a la medianoche. Eso fue un invento de los romanos. El día comienza cuando cae el sol. Eso es bíblico. Por eso en Génesis capítulo 1 dice que fue la tarde y la mañana el primer día. La tarde y la mañana el segundo día. ¿Están conmigo? La parte oscura es la primera parte del día. Por ende, históricamente y bíblicamente, ya el sol cayó. ¿En qué día ya estamos nosotros? El lunes. Estamos en la primera parte del lunes, que es la parte oscura, y luego viene la parte clara. El día comienza cuando cae el sol. ¿Cuántos están conmigo? Lo que significa entonces que ahora entendemos, si Cristo murió a las 3 de la tarde y el sol cae a las 6 aproximadamente, estaba para comenzar el día de reposo. Amén. Ahora le hago una pregunta: ¿en qué día se conmemora la muerte de Cristo Jesús? La muerte. ¿Cómo le llaman en el cristianismo? Viernes Santo, ¿verdad? Viernes Santo, Cristo murió. Y muy cierto, Cristo murió en el día de viernes, que la Biblia le llama el día de ¿qué? De preparación. ¿Preparación para qué? Para el día de reposo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, sigamos leyendo. Dice aquí, versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. A Jesús lo seguían un grupo de mujeres que eran como todas Marías, ¿verdad? María su mamá, María Magdalena, María la mamá de aquel, María era el otro, muchas Marías. Y dice que ellas lo siguieron, pero ¿qué pasó? Cuando vieron, vamos a suponer que esa puerta que está ahí es donde pusieron a Cristo, el cuerpo de Cristo. Ellas fueron, dice aquí, a ver dónde pusieron el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hicieron? Vueltas fueron ¿a qué? A preparar las especies y a los ungüentos, que era para ungir el cuerpo para su entierro. ¿Están conmigo? Pero dice aquí que no regresaron para ungir el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el sol había caído. Y como no lo esperaban, ellos fueron a comprarlo quizás al mercado, y en lo que lo preparaban, el sol cayó en esas horas. ¿Y qué pasó? Dice aquí que ¿qué hizo María y las demás Marías y todas las mujeres? Descansaron conforme a ¿qué?
Y noten que ellas sí sabían que él era el Mesías. No regresaron a ungir el cuerpo del Mesías, sino que hicieron, descansaron conforme al mandamiento. Y luego, ¿qué ocurrió? Capítulo 24. El primer día de la semana, ¿qué día? Muy de mañana vinieron al sepulcro, trajeron las especies aromáticas y ungüentos que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En otras palabras, descansaron el día de reposo. ¿Y qué día regresaron? El primer día de la semana. ¿A qué? A ungir el cuerpo. ¿Están conmigo? Regresaron cuando ya había pasado el día. Y sigue diciendo, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Por qué estaba removida la piedra del sepulcro? Pues lo dice claramente en el versículo número 6. Los ángeles le dijeron, él no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿en qué día se celebra o se conmemora en el cristianismo el día que resucitó Jesucristo? ¿Cómo le llama? El domingo de la resurrección, que es el ¿qué? El primer día de la semana. En otras palabras, ¿está claro o no está claro? Cristo murió viernes, el día de la preparación. Estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres guardaron el día de reposo y luego vinieron el primer día de la semana a ungir el cuerpo, pero ya había resucitado, que es ¿qué día? Domingo. Familia, más claro no canta un gallo. El viernes murió Jesucristo, el sexto día de la semana. El día después, el día de reposo, descansaron conforme al mandamiento. Y luego el primer día de la semana regresaron después que había pasado el día santo, el día de reposo, para ir a la tumba, pero ya había resucitado. Entonces, bíblicamente, históricamente, pregunta, ¿cuál es el día de reposo bíblico? Lo que nosotros conocemos como el sábado. Esto no me lo estoy inventando yo. Usted no le puede dar vueltas al asunto. Ahí está claro. ¿Están conmigo? Y ahí está la evidencia. Clarísimo está. Cuando yo vi eso y dije, pues, ¿tú estás claro? Yo no sé cuál es el problema. Pero vamos a entrar en el problema ya mismo. Noten lo que dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver ¿qué? A ver el sepulcro. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Así que ese día, familia, nunca se perdió. Está claramente registrado en la Biblia y en la historia, el séptimo día de la semana, el día santo de Dios, lo que nosotros llamamos ¿qué? El sábado, que va de caída del sol hasta la caída del sol. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y cuál es el propósito nuevamente del día del sábado? ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Venir aquí, ay, tengo que ir a la iglesia, no puedo ver televisión, no puedo ver el juego, no puedo jugar con mis pies. No, el propósito, la razón por la cual yo vengo a la iglesia los sábados y por la cual yo trato de ponerme lo mejor que yo tengo, es porque yo quiero darle gracias a Dios porque Él me creó. Gracias a Dios porque Él me creó todas las cosas. Gracias, Señor, por ser mi Dios. Ese es el propósito del día. El día sábado es un día de gozo y de fiesta, en donde nosotros ¿qué? Le decimos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por habernos creado, por redimirnos, por santificarnos y por darnos el privilegio. Escúcheme bien, es un privilegio que Él nos ha concedido, que descansemos con Él en su santo día. Él nos invita a descansar con Él. El Dios creador de los cielos y la tierra nos invita a nosotros a pasar tiempo con Él. Increíble. Y por eso cuando tú vas a la Biblia, dice Isaías 65, 18 y 19, mas se gozarán y se alegrarán. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que las cosas que Él creó sean un deleite, una fiesta. Por eso lo estableció en su santa ley, en sus principios divinos que Él estableció para la felicidad de sus seres creados. Él creó un día, ¿para qué? Para que podamos pasar un tiempo de calidad con Él y con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el asunto. ¿Por qué los matrimonios se enfrían? ¿No se ha preguntado eso? La razón por la cual los matrimonios se enfrían es porque dejan de pasar tiempo de calidad juntos. Porque cuando usted estaba comenzando el romance, usted hacía todo lo posible para pasar tiempo de calidad con la persona, ¿verdad que sí? Pero luego entonces se casan, vienen los muchachos, empiezan los ajetreos de la vida y ya no pasan ese mismo tiempo de calidad. Pues ¿qué hace Dios? Dios conoce al ser humano
y Dios conoce especialmente cómo este mundo se iba a hacer. ¿Y qué hace Dios? Dios creó un día, ¿para qué? Para pasar un tiempo de calidad con Él. Amén. De disfrutar y deleitarnos, no olvidarnos de que Él es nuestro creador. Eso no significa que yo no paso tiempo con Él los demás 6 días de la semana, no me malentienda, amén. Yo oro todos los días, yo estudio todos los días mi Biblia, estamos viniendo a la iglesia casi todos los días, amén. Pero el séptimo día es diferente. ¿Por qué? Porque en la semana hay que trabajar, hay que hacer esto, hay tareas. No significa que no tengamos nuestra mente en las cosas de Dios. Simplemente significa que no podemos darle la atención que quisiéramos darle. ¿Están conmigo? Pero el séptimo día, ¿qué? Pon todo eso a un lado, dice el Señor, y pásalo conmigo. Él está esperando por nosotros. Él está anhelando pasarlo contigo y con tu familia, con Él. Y dedicárselo y celebrar y cantarle y hacer, sobre todo, ir a darnos a conocer a los demás. Por eso el mandamiento dice acuérdate. La palabra acuérdate es la palabra sacar, que significa celebra, conmemora que yo soy su creador, porque yo lo quiero conmemorar y celebrar con ustedes. El creador de los cielos y de la tierra toma un día de la semana para dedicarlo a nosotros también. Increíble. Qué honor nos ha dado Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego de la creación entró el pecado. Pregunta, ¿porque haya entrado el pecado cambió el plan de Dios para nosotros? No, el matrimonio sigue siendo tan vigente como lo fue en el jardín del Edén. Y además, ¿cómo sabemos que no? Porque lo escribió sobre tablas de piedra en el cuarto mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos o no estamos a familia? Pregunta, ¿Jesucristo guardó el sábado? Sí, claramente está en la Biblia. ¿Los apóstoles guardaron el sábado? Claro que sí, incluso Pablo dijo en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y nada es la circuncisión, sino que es lo importante, guardar los 9 mandamientos de Dios. No son 9 mandamientos, ¿son cuántos? Son 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Usted puede leerse el libro de Hechos, claramente enseña que la iglesia primitiva guardaba el sábado. Amén. Los griegos se reunían, los judíos se reunían. Todos se reunían ¿para qué? Para celebrar y pasar y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado? Carlos, perfecto. Bíblicamente está establecido. No hay ninguna evidencia en la Biblia y yo lo pongo a prueba. Cualquiera me puede mostrar lo contrario. Usted no lo hay. No hay nada de evidencia que muestre que Dios jamás haya cambiado la santidad y solemnidad de su séptimo día, el sábado, para cualquier otro día de la semana. No existe. Bíblicamente no hay. Y la pregunta entonces es, Carlos, ¿por qué la mayoría de los cristianos sinceros, por qué la mayoría de los cristianos que aman al Señor y le sirven de acuerdo a lo que conocen, por qué la mayoría de los cristianos creen o piensan que el domingo es el día del Señor? Pues fácil, la Biblia lo dice, Mateo 15:6. Cristo dijo, ¿habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra qué? Por vuestra tradición. ¿Qué pasó? Que en la iglesia cristiana, ¿qué pasó? Entró ¿qué cosa? La tradición. Y la mayoría entonces creen sinceramente que el día del Señor es el domingo por tradición. Ahora, no me malentienda, no hay nada de malo en las tradiciones. Hay muchas tradiciones muy buenas, ¿verdad que sí? Igual que hay muchas tradiciones que son muy sinvergüenzas. El problema no es la tradición. El problema es cuando la tradición humana conflige o contradice con los mandamientos de Dios. Ahí entonces nosotros no podemos poner la tradición por encima del mandamiento. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vamos a resolver el problemita. Ahora, si la Biblia es tan claro en cuanto al día de reposo del Señor, que es el sábado, ¿por qué o cómo fue que entró este asunto del domingo? ¿De dónde viene esta confusión? Sencillo. Estábamos estudiando este fin de semana sobre ¿qué? Sobre las profecías de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Las profecías apocalípticas. Y este patrón de Daniel capítulo 2 nos enseña no solamente los reinos de este mundo que se iban a establecer por el cual el diablo iba a tratar de destruir al pueblo de Dios, sino también la confusión que ha entrado dentro del cristianismo por tradiciones. La pregunta, ¿cómo, cuándo y dónde se trató de cambiar la santidad, solemnidad y bendición del sábado, el día santo del Señor, según las Sagradas Escrituras, a su observancia para el primer día de la semana, que se conoce como el domingo? ¿Cuándo, cómo y dónde fue que esta tradición comenzó?
Y la contestación es ¿dónde? En el Imperio Romano. ¿Qué fue lo que pasó en el Imperio Romano? Sencillo. Aquí está este emperador llamado Constantino. ¿Cuántos han escuchado de Constantino? Constantino fue un emperador del Imperio Romano. Y dice la historia, y esto usted lo puede buscar fácilmente en cualquier libro de historia. Usted puede hacer una búsqueda en Google y poner el emperador de Roma o el emperador Constantino. Y todo esto que le voy a explicar le va a salir. De hecho, solamente se lo voy a dar por encima. Constantino dice la historia que quiso ser el emperador de Roma, y él entonces se aventuró a tratar de tomar a Roma, a invadirlo para ser el rey. Y dice la historia que él tuvo una visión antes de invadir a Roma, y él en la visión vio una cruz, y en la cruz también vio un sol detrás de la cruz, y él entendió que esa era una visión divina, y él le dijo a todos sus soldados: pongan una cruz en sus escudos. ¿Qué pasó? Invadió a Roma y adivinen qué pasó. Se convirtió en el emperador de Roma. ¿Y qué ocurría? Que antes de Constantino ser el emperador, ¿qué pasaba con los cristianos? ¿Eran queridos en el Imperio Romano? No, eran perseguidos, eran quemados vivos, eran dados de comer a los leones, eran jugados en los coliseos, eran atacados y perseguidos y asesinados los cristianos durante este tiempo. Pero Constantino, cuando se convierte en el emperador, él dice: no, porque el Dios de los cristianos fue el que me dio a mí el trono del César. Entonces, ¿qué dice? Ahora los cristianos, el cristianismo ya deja de ser una religión perseguida en el Imperio Romano. Ahora se convierte en ¿qué? En la religión oficial del Imperio Romano. Y de la noche a la mañana casi, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser ¿qué? A ser la religión oficial del Estado. ¿Y cómo usted cree que estaban los cristianos? ¡Oh, gloria a Dios! Ya no estamos perseguidos. Ahora el rey está de nuestra parte, pensando que las cosas le iban a ir bien y no sabiendo que aquí iba a empezar la corrupción del cristianismo. Porque ¿qué pasó? Ahora Constantino dice, cuando se reúne con los líderes, con los obispos de la iglesia, le dice: bueno, ahora tenemos un problema, porque ahora toda esta gente que eran paganos, ahora hay que cristianizarlo. Él quería ser a todos cristianos a la fuerza. Y él dijo: bueno, pues vamos a resolver el problema sencillo. Vamos a cristianizarlos a todos y vamos a hacer la transferencia del cristianismo al paganismo. Vamos a tratar de hacerlo más suavecito, porque ya la gente está acostumbrada a sus asuntos paganos, y vamos a hacer la transición para que ellos puedan entonces ser cristianos. ¿Y qué hicieron? Tratando de cristianizar a los paganos, terminaron ¿qué? Cristianizando el paganismo. Paganizando el cristianismo, perdón. ¿Amén? Trataron de cristianizar a los paganos y terminaron paganizando el cristianismo. Y todas estas costumbres paganas del Imperio Romano entraron dentro del imperio del cristianismo. ¿Están conmigo? ¿Y qué ocurrió? Noten lo que dice el historiador Arthur Anley. La retención del antiguo nombre pagano de día solís para el domingo es en gran medida la unión de los paganos y el sentimiento cristiano con que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como el día venerable del sol. ¿Qué fue lo que pasó? En el Imperio Romano se adoraba, todos los días se adoraba un astro. Por ejemplo, en la Biblia los días de la semana no tienen nombre. No sé si han dado cuenta. La Biblia no tiene nombre. El único día de la semana que tiene nombre es el sábado. Los demás días se le llama el primer día de la semana, segundo día, tercer día, cuarto día. Pero entonces usted se preguntará, ¿de dónde salen los nombres de los días de la semana? Lunes, martes, miércoles. Sencillo. Eso sale porque en el Imperio Romano, cada día de la semana se adoraba un astro diferente. Por ejemplo, el lunes, ¿qué se adoraba? La luna. Por eso se llama lunes. El martes, ¿qué se adoraba? El planeta. El miércoles, Mercurio. El jueves, Júpiter. Viernes, Venus. En inglés, Saturday. Saturno. ¿Y qué se celebraba el primer día de la semana? Sunday, el día del sol. El primer día de la semana era el día que los paganos tomaban como la celebración más grande. Era su día de celebración. Era el día que se lo dedicaban al dios del sol. Sunday. ¿Qué ocurrió? Que dijeron, bueno, tenemos un problema. Todos los paganos guardan el domingo, el primer día de la semana, porque en ese día se conmemora y se celebra el sol.
Ahora, los cristianos guardan el sábado. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, simplemente vamos a pasar y hacer la transferencia más suavecita y tomamos el domingo, el Sunday, como el día del sol y se lo celebramos ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Usted no sabía que por eso es que el sábado y el domingo son los días libres de la semana? ¿Nunca se ha preguntado? ¿De dónde viene por qué sábado y domingo son los días libres? Pues sencillo, porque en el Imperio Romano, adivinen qué, los cristianos guardaban el sábado y los paganos guardaban el domingo. Entonces cuando comenzó la unión, pues dejaron que los cristianos guardaran su sábado y pues se tomó ese día para respetar. Pero luego adivinen qué pasó con el tiempo. Empezaron en el Imperio Romano a perseguir a los judíos. ¿Por qué? Porque decían que los judíos mataron a Cristo. ¿Y qué hicieron con el sábado? Pues echaron a los judíos y ¿qué dijeron? Y llévense en su sábado con ustedes. Pero es que el sábado no era de los judíos. ¿El sábado era de quién? Es de Dios. Y así fue como esta tradición pagana se cristianizó y entró como una tradición y nadie sabe ni nadie se da cuenta y todo el mundo sigue una tradición. Ahora, ¿qué pasó con el Imperio Romano? El Imperio Romano, ¿qué le pasó eventualmente? ¿Qué dice la profecía? Que Constantino vino. ¿Qué pasó con el cuarto reino, el cuarto imperio? Se cayó, se dividió, ¿verdad? Y luego ¿qué surgió? Se unió ¿qué cosa? El hierro que representa a Roma se unió ¿con qué? Con el barro que representa ¿qué? La iglesia. ¿Qué fue lo que se levantó de las ruinas del Imperio Romano? ¿Qué fue lo que se levantó de la cuarta bestia? Según la profecía que estudiamos, ¿se levantó qué cosa? El Vaticano. El Vaticano surge o se levanta. ¿Por qué razón? Porque cayó el Imperio Romano, como estudiamos hace unos días, y se levantó entonces ese cuerno pequeño, esa nación pequeña crece entre medio de los poderes de Europa y de ahí surge históricamente, ¿qué cosa? El cuerno pequeño, lo que habíamos estudiado, que es ¿quién? El Vaticano y el papado. ¿Y qué ocurría? Que cuando el Imperio Romano se cae, el papado toma el poder del Imperio Romano y ¿qué ocurre? Todas esas tradiciones paganas que se habían entremezclado en el cristianismo, ¿qué pasó? Ahora se convirtieron en parte de las doctrinas, de las enseñanzas del Vaticano. Y todas esas costumbres paganas pasaron a ser ¿qué? Pasaron a ser parte de las tradiciones y de las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, le voy a dar uno. Cristo no nació el 25 de diciembre. Perdóname si les dañé el día. Cristo no nació el 25 de diciembre. Y usted se pregunta, ¿y si Cristo no nació el 25 de diciembre? ¿Y por qué todo el mundo celebra que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo? Pues sencillo. La Biblia enseña que Cristo nació entre septiembre y octubre, lo que es alrededor de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? En el otoño. Pero el 25 de diciembre, ¿por qué? Sencillo. La Biblia habla de alguien llamado Nimrod. ¿Han escuchado de Nimrod? Nimrod es el primer hombre que quiso ser adorado como un dios. Esto es de la mitología babilónica. Nimrod, dice la mitología, que fue asesinado, murió y se convirtió en el dios Sol. Luego del dios Sol salió un rayo que embarazó a Ishatar, que era la esposa de Nimrod. De ahí sale la palabra Easter. Y Ishatar quedó embarazada ¿con quién? Con el hijo del dios Sol. ¿Y cómo se llamaba el hijo que le nació? Tamuz. La Biblia también habla de Tamuz. Y Tamuz, adivinen qué día nació según el calendario nuestro. El 25 de diciembre. Y de ahí salen un montón de derivados de esta tradición, de esta mitología pagana, que luego entonces pasa al Imperio Romano. El Imperio Romano se cae, se levanta el Vaticano y esa tradición pagana entró al cristianismo. ¿Están conmigo o no están conmigo? No les quiero dañar la fiesta. Yo solamente les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña la historia. Y así nos podemos pasar toda la semana hablando de muchas creencias y tradiciones cristianas que pensamos que son de Dios y verdaderamente son producto del paganismo, que han sido disfrazados o pintados como cristianos, pero verdaderamente no lo son. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, esto no es porque yo lo diga, familia, por favor. Yo quiero que usted sepa y entienda que esto es porque lo que dice la Biblia. No soy yo. Yo solamente le estoy mostrando la evidencia bíblica y la historia para entender por qué estos cambios han ocurrido y por qué hay confusión en el cristianismo. Y luego la profecía que dice, Daniel 7:25, que el cuerno pequeño ¿qué hará? Hablará palabras contra el Altísimo. Ya lo estudiamos. Y pensará en cambiar ¿qué?
La profecía dice claramente en Daniel capítulo 5, hace 2500 años, de hecho, hace 500 años antes de Jesucristo, que se iba a levantar el cuerno pequeño, el rey pequeño, que es el papado, y que iba a tratar de cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Así que ya estaba profetizado que se iba a levantar un poder después de la caída del Imperio Romano que iba a venir a tratar de cambiar la santa ley de Dios. ¿Y pasó o no pasó? Pues vamos a ver la evidencia. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, pero yo me imagino que la mayoría por lo menos, pues yo fui criado católico. Y usted sabe que tenía que tomar el catecismo católico ¿para qué? Para hacer la primera comunión. ¿Y uno cómo es? Uno muchachito. Yo ni me acuerdo. ¿Qué sabía yo? Yo era un moquito ahí que me sentaba ahí, que me decían lo que decía yo. Pero ahora de grande, ahora veo las cosas. Porque dice que tratarán de cambiar. Ahora escúcheme bien. El catecismo de la Iglesia Católica es la enseñanza doctrinal oficial de la Iglesia. ¿Están conmigo? Está de hecho, voy a mostrarles por encima de la misma Biblia. Ahora, dice que ¿qué iba a pensar a tratar de hacer el Vaticano? Iban a tratar de cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Será que podemos probar eso? Pues claro que sí. Aquí están los 10 mandamientos como aparecen en el catecismo católico. Los 10 mandamientos como usted lo va a encontrar. Vamos a compararlo con los 10 mandamientos que aparecen en la palabra de Dios. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 20. Regresemos a Éxodo capítulo 20. Si quizá usted estaba ahí ya, vamos a hacer una comparación entre los 10 mandamientos como los enseña el catecismo de la Iglesia Católica versus los 10 mandamientos como aparecen en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, ¿cuántos están ahí? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No, así no empieza el primer mandamiento. El primer mandamiento empieza como: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de... No tendrás dioses ajenos. Amén. El primer mandamiento comienza con un reconocimiento que Dios es el que nos salvó y que por eso no tenemos otros dioses. ¿Cuántos dicen amén? Eso es rico. Amén. Primer mandamiento según el catecismo católico: amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a dejarle esa pasar. ¿Está bien? Vamos a dejarle esa pasar. Segundo mandamiento según la palabra de Dios, dice el versículo número 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Note que no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis. Así que si usted quiere tener la misericordia y el amor de Dios, guarda sus mandamientos. Amén. Segundo mandamiento: no te inclinarás sobre ninguna imagen ni ninguna estatua. Segundo mandamiento según el catecismo: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se desapareció el segundo mandamiento? ¿Por qué será? ¿No se ha dado cuenta por qué? Porque está bien claro en la Biblia. Dios dice: no te inclines. Yo me he encontrado con católicos que me dicen: ay, pero nosotros no lo estamos adorando. La Biblia no dice en ese contexto ahí directamente. Dice: no te inclinarás ante ella. Inclinarse ante cualquier cosa es adorar. Cuando usted pega sus rodillas en el piso ante cualquier cosa, usted lo está adorando. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Pero por qué no? Porque esto era parte de la tradición pagana en el Imperio Romano. Y todo, que si el dios Zeus, que si el dios Venus, que si todos estos dioses paganos, cuando el cristianismo vino, bueno, ya no le vamos a llamar el Zeus, vamos a llamarle San Pedro. Pero ya estaban acostumbrados a adorar estos ídolos, imágenes, y esa tradición pagana entró dentro del cristianismo. ¿Para qué? Para hacer la transición más fácil. Pero vamos a seguir. Tercer mandamiento, según la palabra de Dios, versículo número 7: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor el que tomare su nombre en vano. Claro, ese ahora es el segundo, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? Eliminaron el segundo y se corrieron. Cuarto mandamiento según la palabra de Dios, ¿cómo dice? Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas y el domingo. Pregunta: ¿se está cumpliendo la profecía, sí o no? ¿Están ellos tratando de cambiar la santidad de la ley de Dios?
Sí, está claramente evidenciado. Vamos a seguir para terminar. Dice aquí, versículo número 11, el 12, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, no hay problema ahí. No matarás, no matarás. No cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. No hurtarás, no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás falso testimonio ni mentiras. Ahora noten el 10º mandamiento según la Biblia, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento, ¿con qué tiene que ver en la Biblia? Con la codicia. ¿Qué hicieron ellos? Dividieron el 10º mandamiento en dos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Por qué lo dividieron en dos? Porque se quedaron con 9 al borrar el segundo y tenían que cuadrarlo a 10. Y tomaron el 10º y lo dividieron en dos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia, esto es evidencia clara y contundente sobre el cumplimiento de la profecía, donde dice que iban a ¿qué? Iban a tratar de cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten lo que dice aquí. Según la iglesia, la tradición, no las escrituras, es la roca sobre la cual la iglesia de Jesucristo está fundada. Esta es la doctrina definida por el Concilio de Trenton en el siglo XVI. ¿Qué dicen ellos? No la Biblia es la tradición, es el fundamento sobre la iglesia, sino que la tradición. Y yo me he sentado frente a teólogos católicos y les he preguntado, honestamente, yo quiero que usted por favor me muestre bíblicamente de dónde vienen estos cambios que ustedes hicieron. Y trataron de mostrarme el cambio, pero eventualmente no pudieron porque la Biblia es tan clara. ¿Y sabe lo que me dijeron? Lo que pasa, Carlos, es que tú tienes la Biblia como el fundamento. La iglesia no tiene la Biblia como el fundamento, sino la tradición, porque la tradición es cómo la iglesia interpreta la Biblia y eso tiene más poder que la Biblia misma. ¿Sabe lo que le dije? No tengo más nada que decirle. Porque si esa es su creencia, que la Biblia no es el fundamento, sino lo que otra persona dice sobre la Biblia, entonces ahí lo dejamos. No hay más nada que hablar. Biblioteca canónica de la iglesia. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, el solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, civil, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede, escuche bien, modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas, porque su poder no es humano sino divino. Eso es una blasfemia. Aquí está, por si lo quieren escuchar directamente de la boca de él. Este libro lo escribió Juan Pablo II, se llama La santificación del sábado, del domingo. ¿Y qué dice él? En la página 39, una aguda intuición pastoral, o sea, el papado, sugirió a la iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol. Esto lo están admitiendo ellos mismos. Para que usted cree que yo me lo estaba inventando, aquí lo está diciendo él directamente. Que era el nombre romano para el día que se conserva en algunas lenguas modernas. Noten lo que él dice. Esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos que adoraban el sol y para dirigir la celebración del día a Cristo, verdadero sol de la humanidad. Si usted no se conoce su Biblia, usted dice, qué bonito suena esto. Suena lindo, ¿verdad? Ay, sí, simplemente pues, como todo el mundo guardaba el domingo, pues simplemente vamos a comer el domingo como el día de Cristo, el día del sol. No dando cuenta, familia, que estaban ¿qué? Tratando de alterar los principios divinos del gobierno de Dios. Y cambiando la santidad del sábado, ¿por qué día? El domingo. Ahí lo está diciendo, y usted pensaba que yo me lo estaba inventando. Pues ahí salió de su propia boca. Ellos fueron los que lo cambiaron. Ellos mismos dicen que ese es su poder. ¿Por qué qué? Porque se cree que es Dios. Y si él se cree que es Dios sobre la tierra, entonces ¿qué dice? Pues para él no es nada tratar de cambiar la ley de Dios. Y eso es lo que hace. Noten lo que dice el Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, página 50, tercera edición. Pregunta, ¿cuál es el día del sábado? Respuesta, el sábado es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Biblia lo dice,
Porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea lo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos no están escondiendo nada. Ellos no están diciendo nada. Ellos están diciendo la razón por la cual la mayoría de los cristianos guardan el domingo es porque nosotros lo cambiamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el Concilio de la Odisea en el año 336? Pues fácil. Estos documentos están accesibles para buscarlos. Así que yo lo busqué. Concilio de la Odisea, Canon 29. ¿Qué dice? Pongan atención. Los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero tienen que trabajar en ese día. Y entonces honrar el día del Señor, que ellos dicen que es domingo, y si pueden, descansando luego como cristianos. Pero si alguno se encontró que es judaizante, en otras palabras, que guarda el sábado, que sea anatema de Dios. En otras palabras, que sea ¿qué? Maldición. La Iglesia Católica le puso una maldición a todas las personas que guardaban el sábado. Y dice, aquellos que tratan de guardar el sábado y no guardan el domingo, son malditos para la iglesia. Y adivinen qué le hacían durante la Inquisición. Si no se retractaban, los torturaban y los mataban. ¿Por qué? Por guardar el sábado. Y a usted le cuesta levantarse de la cama y venir a la iglesia sábado. Y esta gente era asesinada por serle fiel a Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahí pasó algo en la computadora. Muy bien. Esto, familia, esto no es una conspiración. Esto es lo que dice la historia y lo que dice la palabra de Dios que iba a pasar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir honrando un día que no es bíblico o vas a tomar la decisión de honrar el día del Señor? Dice, Registro Católico, si niegas la autoridad de la Iglesia Católica, ya no tienes ninguna explicación o justificación adecuada o razonable para la sustitución del domingo por el sábado en el tercer mandamiento, que sabemos que es el cuarto, ¿verdad? La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. Ellos dicen, bíblicamente no hay ninguna evidencia para cambiar en la santidad del sábado al domingo, del último día al primer día. Es que es nuestro poder. Otra cita. Desde el principio hasta el final de las Escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la oración semanal pública del último día de la semana sábado al primer día domingo. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Familia, nos podemos pasar toda la noche cita tras cita, tras cita, tras cita con lo mismo. Se las voy a enviar toda la cita para que usted lo tenga. Ellos no esconden nada, ellos están diciendo, bueno, nosotros lo cambiamos. ¿Y cómo sabemos que tenemos el poder? Porque mira todo el mundo que nos sigue. Nadie está siguiendo lo que dice la Biblia. Son muy pocos, unos rebeldes. Pero esto es el asunto, familia, el cumplimiento de la profecía y la guerra que le está haciendo la bestia y el anticristo hacia Dios como el creador. Porque Dios no estableció el primer día de la semana como el día para darle la gloria y la honra como el creador. Él estableció ¿cuál día? El séptimo día. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y está escrito en su santa ley, está establecido con el propio dedo de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y la gente se pregunta, ay, pero tú me estás diciendo, ¿y qué pasa con mis familiares? Yo tengo muchos familiares que han pasado, que murieron mi abuelo, mi abuela, mi tía, mi mamá. Y ellos guardaban el domingo. ¿Me estás diciendo que ellos no van a ir al reino de los cielos? Jamás en la vida. Yo no sé quién va a ir al reino de los cielos o no. ¿Están conmigo? Pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que el dragón le hace la guerra ¿a quién? A la iglesia. Pregunta. El dragón le está haciendo la guerra a la iglesia, dice Apocalipsis capítulo 12. La última guerra. ¿Por qué razón? Fácil. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? China. El diablo. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y por qué el diablo está lleno de ira contra la iglesia? ¿Por qué le está haciendo la guerra contra el remanente de la simiente de ella? Pues la Biblia explica por qué. Porque ella tiene que, ella guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. El diablo odia a las iglesias que levantan los 10 mandamientos como están establecidos en la palabra. El diablo no le gusta. ¿Por qué? Porque son los principios divinos de Dios que reflejan su gobierno y reflejan su carácter. Y el diablo no quiere que nadie le dé la gloria y la honra a Dios como el creador. El diablo quiere que lo adoren a él. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo lleva una guerra
para atacar a todos aquellos que quieren guardar los 10 mandamientos. Entonces mis familiares que no guardaban el sábado, ¿tú me estás diciendo que se van a perder? No, nunca. Vimos ya, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se ¿qué? ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué tú te arrepientes? De los pecados. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuántas leyes? ¿Cuántos mandamientos? 9. Pregunta, ¿el cuarto mandamiento es parte de la santa ley de Dios? Entonces, transgredir el cuarto mandamiento, no darle la gloria y el honor a Dios como el creador en su santo día, ¿es pecado? Sí. Pero dice aquí que Dios pasaba por alto los tiempos de esta ignorancia. En otras palabras, hay personas, mejor lo digo de esta manera: Dios juzgará a cada ser humano de acuerdo al conocimiento que tiene y cómo vive de acuerdo a ese conocimiento. Así que las personas que han muerto, que guardaban el domingo por ignorancia, porque no sabían, pero seguían a Dios dentro de lo que ellos entendían. Dios es un juez justo, usted déjelo en las manos de Dios, usted no se tiene que preocupar, que Dios va a ser bueno, amén. Pero yo no le estoy hablando a ningún muerto en esta noche. Usted no está muerto, usted está vivo y usted está viendo lo que dice la palabra de Dios, amén. Y alguna gente me dice, ay, pero yo tengo que trabajar el sábado. Dios no va a querer, esta es la más difícil de todos los argumentos que la gente me presenta. Es que Dios no va a querer que yo deje de trabajar y de alimentar a mi familia. Claro que no, jamás. Dios es el que estableció y creó la familia, amén. Y la cuida y protege y bendice al matrimonio y a los hijos. Pero usted tiene que ponerlo al primero. Por eso dice en Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y nunca he visto ¿qué? Justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Amén. Usted preocúpese por serle fiel a Dios primero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Dios dice, tú séme fiel y nunca he visto ningún justo. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que quieren vivir y que viven de acuerdo a los principios de Dios. Nunca he visto un justo desamparado ni sus hijos que le falten. Testimonio puedo darle toda la semana de personas que dijeron, en mi trabajo no quieren darme el permiso de honrar a Dios en su día y yo me lo dejo y yo confío en las promesas del Señor. Y el Señor siempre, siempre cumple. Nunca deja desamparado a aquellos que quieren serle fiel. Usted preocúpese por serle fiel a Dios primero que al hombre en la tierra. Amén. Y Dios va a cumplir. Y quiero terminar con este versículo espectacular sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo nuevo y la tierra nueva? Levántense en todos los que quieren vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Recuerden, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá calamidades, no habrá cáncer, no habrá violencia, no habrá suicidio. Nada de eso va a existir. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un mundo en el cual yo quiero vivir. Amén. ¿Y saben lo que dice el profeta Isaías sobre lo que va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva? Miren lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva, dice Dios, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor. Este es Dios hablando. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán ¿cuántos? Todos a adorar delante de mí, dice el Señor. ¿Cómo es? Dios en su propia palabra dice, Él mismo lo dijo, que en el cielo nuevo y la tierra nueva, cada sábado vendremos todos, no importa en qué rincón del universo nos encontremos, visitando y viajando. ¿Cómo? Así será. Ay, usted no se lo quiere perder. Pero cada séptimo día, cada sábado, adivina qué vamos a hacer. Vamos a regresar del rincón del universo en que te encuentres y vamos a regresar a la tierra a adorarlo como el Creador nuevamente. Ahora le hago una pregunta. Eso va a ser en el cielo nuevo y la tierra nueva. Escúcheme bien. Dios estableció el séptimo día sábado como su día de descanso, su día de congregación corporativo en la creación en Génesis. El pueblo hebreo lo guardó, Cristo lo guardó, los apóstoles lo guardaron y por el resto de la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva estaremos guardando y adorando el mismo día a Dios como nuestro creador. Pero ahora en estos tiempos no importa. ¿Tiene sentido eso? Claro que no, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Amén. Los principios de Dios, los principios divinos de Dios no cambian. Y Dios, su séptimo día siempre ha sido el mismo. Recuerden, ¿cuál es el propósito del séptimo día? No es para usted ponchar la lista y decir, aquí estoy. Es que cuando usted viene, cuando ese sol cae, ese día comienza un periodo santo especial en el cual Dios quiere pasarlo contigo, con tu familia y con su iglesia. Un tiempo especial apartado, un tiempo de calidad que lo identifica y lo reconoce a Él como nuestro creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿Dios merece o no merece eso? Claro que sí. Son principios divinos que nunca han cambiado ni nunca cambiarán. Y el Señor siempre. Cristo murió, ¿por qué razón? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por nuestros? Pregunta, el cuarto mandamiento, cuando se transgrede, ¿no es pecado igual? Entonces Cristo también pagó por todas aquellas personas que rechazan su mandamiento, su ley, incluyendo el cuarto. Y por eso Él dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis 9 mandamientos. Los mandamientos de Dios nunca han cambiado. Cristo lo hizo, y si Él lo hizo, entonces yo puedo andar seguro siguiendo su ejemplo. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor por una cosa, un regalo tan lindo de darnos ese día? Ahora, antes de concluir, para terminar, sé que aquí hay personas que quizás nunca habían escuchado sobre este asunto del sábado. Quizás usted también por ignorancia pensaba que el domingo era el día del Señor. Eso fue lo que le enseñaron y usted nunca lo cuestionó y hoy aprendió esta verdad tan linda y poderosa. O quizás usted lo había escuchado anteriormente, pero como que nunca le cuadró en la cabeza, ¿verdad? Como que nunca le hizo caso. Eso me pasó a mí también. Yo lo había escuchado y dije, ay, pero no importa qué día. Hasta que el Espíritu Santo siguió tocando y se quedó apretando y tuve que ir a la Biblia y me di cuenta, yo sé cuál es el día del Señor ahora. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer un llamado especial a esas personas, los que quizás nunca lo habían escuchado o los que hoy por primera vez les dicen, wow, ahora lo entendí, no lo había entendido así. O aquellos que nunca lo han guardado o nunca han tomado el paso de fe en decir, Señor, perdóname. Yo no sabía cuál era tu día santo y yo quiero comenzar a honrarte como el Creador. Yo quiero amarte y tú me dices que el amor hacia ti se manifiesta guardando los mandamientos. Y si en esta noche usted, hermano o hermana que nos está visitando, persona que nunca había guardado el sábado, que no lo sabía o que no lo había entendido plenamente, y hoy quieres decirle, Señor, perdóname, yo quiero comenzar a guardar tu santo día como Cristo lo guardó aquí en la tierra. Si esa es tu decisión en esta noche, levanta la mano en donde te encuentras y dile, Señor, ahora sé, ahora quiero guardarlo. Ahora quiero honrarte como el Creador de los cielos y la tierra. Levanta la mano ahí en donde te encuentras y dile, Señor, aquí estoy. Quiero decirte hoy públicamente que yo quiero comenzar a guardar tu santo día. Que yo quiero honrarte en tu día y yo quiero dedicártelo a ti porque tú me creaste y tú me has dado todo lo mejor. ¿Hay alguien esta noche que quiere levantar la mano y decir, ahora sé y ahora quiero ser fiel a ese mandamiento? Olvídese del trabajo, olvídese que si la familia, olvídese de eso. Usted séle fiel a Dios primero y Él se encarga de los demás. Amén. Usted dile, yo, Señor, quiero serte fiel y yo trabajo los sábados, pero yo quiero ponerlo en tus manos porque yo quiero honrarte en tu día y yo quiero que tú obres en ese trabajo. Alguien en esta noche que quiere decirle, Señor, yo quiero comenzar a honrarte en tu santo día porque yo no lo sabía o porque simplemente no lo había entendido. Puede levantar la mano ahí en donde te encuentras y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero comenzar a honrarte en tu santo día. Alguien que quiere decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero quiero dar el paso de fe y quiero decirte que aquí estoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decir, yo quiero levantar la mano? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si usted está parado ahí y si usted está luchando, quizás tiene duda o pregunta, no cunde el pánico. Aquí estoy, todavía nos queda una semana. Venga y hable conmigo, venga y hable con el pastor Daniel. Dígale, mire, yo tengo preguntas todavía, le vamos a dar el estudio que le dimos hoy sobre el estudio. Ahí le voy a enviar las notas y las cosas, nos podemos sentar. Escúcheme bien, aquí lo más importante es querer serle fiel a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. No como me lo enseñaron, no como la tradición lo enseña, no como me lo enseñó fulano, fulana de tal. Yo quiero honrar al Señor como lo dice su palabra. Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren decir yo también, levantando la mano y decirme, gracias Señor, yo también quiero honrarte en tu santo día?
Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio, por el honor que nos concedes de descansar contigo en tu día. Padre, sabemos que hay muchos cristianos muy sinceros que creen que el domingo es el día del Señor, que creen que otro día lo es o que ningún día es. Y sabemos, Padre, que su corazón está en el lugar correcto, simplemente que no están fundados sobre la palabra de Dios y no les has enseñado y mostrado estos principios tan lindos como lo es tu séptimo día. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de descansar contigo en tu día. Qué honor es dedicarte ese día como nuestro Creador, como nuestro Dios. Y tú deseoso de celebrarlo con nosotros como nuestro Dios y como nosotros somos tus hijos. Permite, Padre, que todo lo que estén aquí podamos guardarlo como Cristo lo guardó. Que podamos anhelarlo y desearlo como Cristo deseaba y anhelaba ese tiempo santo también. Entre nosotros hay amigos y amigas, invitados, que hoy están aprendiendo estas cosas y quizás están luchando con esa decisión. Pero gracias, Señor, porque está tu palabra primero y por encima de todo. Están los recursos que tenemos para ayudar a entenderlo y que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos ni los deje quietos para que puedan tomar la decisión de serte fiel en todas las cosas, incluyendo tu santo día. Llévanos con cuidado a nuestras casas, Padre, y tráenos mañana de regreso para seguir disfrutando y deleitando el estudio de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo que está a su lado. Dígale: yo quiero adorar contigo en el día del Señor, en el cielo nuevo y en la tierra nueva.